Viniste a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Cintia Cancino y bienvenidos una vez más a una emisión de Mundo Holístico, un programa donde les presentamos alternativas de crecimiento humano, de desarrollo. Y pues bueno, el día de hoy estoy aquí me siento muy halagada porque me encuentro con un coach ontológico. Quiero dar la bienvenida, aparte de ser colega, es un gran amigo. Raúl Castaneira, muchísimas gracias. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir a este espacio, a este programa. Y pues bueno, Raúl, el día de hoy me gustaría que nos compartieras o que lo platiquemos acerca de lo que es el coach ontológico, manejo de emociones, lo que es la famosa inteligencia emocional, ¿no? Entonces, Mundo Holístico es un programa donde presentamos muchísimas alternativas. Entonces yo como ser humano, como mamá, como pareja, como hija, como amiga, ¿no? Como ser humano, como ciudadana, ¿no? Claro. ¿Cómo me puede ayudar a mí el coaching, ¿no? ¿Qué es el coaching para empezar? Bueno, el coaching es una herramienta muy poderosa que obviamente lo que hace es que saca a las personas a una zona de reto. La gente está muy acostumbrada a que se le dé la solución, ¿no? Tú vas a una terapia, obviamente el coaching no es terapia, no es psicología. O sea, y eso no estamos demeritando a la psicología. No, claro que no. Claro sencillamente es una cosa diferente. Es algo diferente, pero es muy poderoso. Es una herramienta más que existe, pero que ahora creo que mucha gente lo está practicando, mucha gente lo está ya manejando, ¿no? Es vivir el mundo de posibilidades que a veces se nos presenta, que a veces nos saturamos porque decimos, bueno, tengo la solución, pero tengo ahí los miedos, porque vienen mis paradigmas de vida, viene lo que hoy le llamamos mucho las creencias, ¿no? Que esas creencias que de repente se nos inculcaron desde muy pequeños, ¿no? La forma en que vemos la vida. La famosa programación, el chip con el que te programaron, claro, acerca de la vida, si eres tonto, si eres listo. Sí, es fácil, no es fácil. Por ejemplo, yo es algo que en algunas pláticas le comento a la gente, oye, para ti, ¿cómo es la vida, no? Igual te lo puedo preguntar, para ti, ¿cómo es la vida? ¿La vida es fácil o la vida es dura y difícil? No, para mí la vida es felicidad, es amor, yo la verdad que no pienso que sea fácil, pero tampoco difícil. Pienso que en la vida hay obstáculos y lo rico de los obstáculos es trascenderlos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero yo creo que muchas personas pensarían que la vida es dura y difícil. Y esto yo lo marco como un paradigma. La vida no es dura y difícil. La vida, así como tú dices, es amor, es armonía, es felicidad, es sabernos conducir a través de la vida, ¿no? Pero esto lo traemos desde el chip, desde muy pequeños, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela me decía, oye, tienes que terminar la carrera, tienes que terminar tu trabajo, tienes que terminar tu tarea. ¿Por qué? Porque era concluir con las cosas. Pero siempre era diciéndome, si tú no terminas, si tú no aprovechas lo que tienes ahorita en la vida, me utilizaba una palabra muy dura que a mí en lo personal me pegaba mucho y que ahora, bueno, ya lo trabajo, pero vas a ser un mediocre. Si no terminas, vas a ser un mediocre. Y hoy me doy cuenta, primero, que la vida no es dura y difícil.
La vida es maravillosa. 2, el éxito de un ser humano no va ligado a un título. Okay. Porque a lo mejor mucha gente, muchos padres de familia están preocupados porque los hijos terminen una carrera, pero a veces se olvidan un poquito de la parte emocional de sus hijos, ¿no? Entonces yo les diría a los papás, no se preocupen tanto por la parte académica, porque yo creo que las instituciones, los maestros se preocupan por esa parte. Lo que nosotros como padres debemos de hacer, porque también soy padre de familia, es preocuparnos más por la parte emocional, que es donde a veces el coaching a veces no funciona muy bien. Yo escucho hablar mucho de coaching y tengo colegas que dan coaching y de repente les cuesta trabajo, porque yo les digo, antes que todo tienes que trabajar la parte emocional. Y por eso ahorita que comentabas sobre inteligencia emocional, a mí se me hizo un punto muy importante, porque los seres humanos pensamos que cuando hablamos de inteligencia emocional solamente es manejar las emociones de manera positiva. Y yo creo que yo tengo otro concepto, A ver, ¿cuál es tu concepto de inteligencia emocional? Yo tengo el concepto de que todos los seres humanos tenemos inteligencia emocional. Lo que debemos definir es que si somos personas o más racionales o más emocionales. Pero bueno, a ver, ¿qué sería, cómo podremos llamarle nosotros, qué es la inteligencia emocional? Porque mucha gente dice, inteligencia emocional, pero ¿qué es en sí ser inteligente emocional? Tener inteligencia emocional. Te comentaba nuevamente, los seres humanos tenemos inteligencia emocional. Sabemos manejar emociones, pero también podemos ser más racionales. Así, ¿qué quiero decir con esto? Todos los seres humanos tenemos las dos vertientes, inteligencia y emociones. El problema es que debemos saberlas equilibrar, ponerlas en una balanza. ¿En qué momento debo ser más racional y en qué momentos tendría yo que ser más emocional? Lo que pasa es que a veces somos más dados a veces a ser más racionales y solamente nos basamos en eso. O más emocionales, ¿no? Porque por eso es así como que saber tener como en qué momento podemos decir las cosas, enojarnos. O sea, digo, no es porque nos reprimamos, sino a lo mejor si me enojo y estoy en una junta y a lo mejor digo cosas que no tenía que decir delante de mi jefe o de compañeros de trabajo, eso ya no es inteligente, ¿no? Me estoy dejando llevar por mis emociones, por mis pasiones. Sí, a lo mejor en ese momento yo diría, yo tengo un conflicto con alguna persona. Vamos a suponer, yo tengo un conflicto contigo. Y en ese momento yo ya estoy pensando en lo que te voy a decir. Y en el momento te lo digo como lo pienso. ¿Por qué no mejor pensar mejor lo que voy a decir? Creo que es algo diferente. Porque en ese momento tanto estoy manejando mis emociones como también estoy siendo racional y lo pongo en una balanza. Así manejo la parte racional con la parte emocional. Okay. Pero si yo solamente te digo lo que estoy pensando, bajo lo que estoy sintiendo, a lo mejor te puedo hacer sentir mal. Entonces, mejor voy a pensar lo que te voy a decir y en la manera que te lo voy a decir. Okay. Porque de esa manera yo creo y yo lo que quiero es que tú me entiendas. Entonces, también dentro de la inteligencia emocional y apegada a lo que es coaching, es importante saber manejar las emociones. A veces yo les hago una pregunta mucho a la gente: ¿cuál será la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues la emoción puede ser una reacción casi inmediata de algo, ¿no? Tengo un pensamiento y me surge una emoción inmediata. Claro, sí. Y un sentimiento también es una reacción, pero no es de algo momentáneo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, si yo todos los días riego esta plantita, voy desarrollando cierto cariño, ¿no? Por la plantita, entonces voy desarrollando amor, cariño. Entonces un sentimiento, bueno, desde mi punto de vista, sí, está bien. Es algo que tú de alguna forma lo vas alimentando y es algo que sientes, y una emoción es como algo que sientes también inclusive por... Claro, pero es algo que prevalece. Y por ejemplo, lo acabas de decir y es muy cierto, para mí una emoción es algo que te llega de forma inesperada, ¿no? Es ponerte el ejemplo, vas manejando, se te atraviesa una persona sobre la avenida cuando tiene todavía el alto, y en ese momento viene tu emoción de enojo, de ira, de coraje, no sé. La reacción. Viene la reacción, ¿no? Pero depende de mí si esa emoción solamente se queda ahí, ¿no? Y se va. Pero hay gente que esa emoción la lleva a un sentimiento y es algo que prevalece. Es como cuando de repente he escuchado gente dice, es que yo estoy enojado con mi hermano de hace 3 años, tengo
un coraje con él, y yo le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo va a seguir prevaleciendo, ¿no? Ese sentimiento, porque realmente esa emoción se convirtió en un sentimiento. Entonces, dentro de lo que es el coaching también, es primero identificar lo que yo siento. Nosotros cuando hacemos una sesión de coaching, que es personalizada, que ellos le llaman 1 a 1, yo trato de siempre iniciar, ¿cómo te sientes? ¿No? Que es lo primero que debe hacer un coach, cuidar al cliente, cuidar a la persona, enfocarte en la persona. A lo mejor nosotros no indagamos mucho sobre la historia, ¿no? Sino lo que queremos es manejarnos en el punto del aquí y el ahora. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y a partir de ese momento empiezan mis preguntas, ¿no? Que es donde se basa el coaching, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde, para qué? Siempre haciendo este tipo de preguntas inductivas, ¿no? O sea, es lo que te iba a preguntar. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un coaching, o sea, que yo entre a sesión de coaching o que entre a una sesión psicológica, terapéutica? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los coaches o el coaching no te da la solución. Y en la psicología te van llevando paso a paso, y a lo mejor el psicólogo te va diciendo lo que vas a ir haciendo poco a poco, porque él te lo está viendo desde otro punto de vista. Yo como coach puedo ver y detectar en la persona cuáles son sus frenos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias, cuáles son sus paradigmas. Pero lo único que tengo que hacer como coach es hacerlo consciente de todos estos paradigmas y esas creencias. Porque en la psicología a veces decimos, bueno, es como hacerte una regresión, de decir, bueno, ¿en qué momento de tu vida te truncaste? ¿Con quién tienes conflictos? ¿Con mamá, papá, algún hermano, algún familiar o alguna situación, alguna circunstancia de vida que te haya marcado y que por eso hoy reacciones de esta manera? O sea que el coach es más confrontativo. Es más confrontativo. ¿No? Y parte de lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire, lo que me decías que era como una ciencia, ¿no? Muy antigua. Sí, es un estudio que desarrolló un gran filósofo que fue Sócrates, que se le conoce como la mayéutica, ¿no? Que es las famosas preguntas inductivas, ¿no? Como te decía, el cómo, cuándo, para qué. Entonces, cuando tú preguntas a una persona, tiene una situación, quiere hacer un negocio, empezamos nosotros con las preguntas, bueno, ¿qué tipo de negocio te gustaría? A lo mejor lo tiene definido, pero tiene que ser primero una meta medible y alcanzable, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿Qué tipo de negocio? Habrá gente que me dice, oye, quiero poner un negocio de carros, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y cuánto tienes ahorita para invertir, no? Y en ese momento me dice, no, pues tengo 50,000 pesos. Digo, bueno, con eso no te va a alcanzar ni siquiera, a lo mejor para comprar un solo carro, pero te falta el inmueble, ¿cómo le vas a hacer? Entonces se va dando cuenta de su realidad, se va dando cuenta de algo que no va a alcanzar, y en el camino se puede desanimar, ¿no? Se puede sentir frustrado, ¿no? Entonces aquí el coaching es aterrizar realmente en la realidad y que la gente realmente empiece con metas a corto, a mediano y a largo plazo, pero siempre sacarlos de la zona cómoda, ¿no? Zona que le llamamos la zona de confort, ¿no? Ok, o sea que el coaching, bueno, en resumidas palabras de lo que has comentado ahorita, es una herramienta que nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, claro, ¿no? A generar y realizar esos sueños y proyectos que queramos en la vida. Claro. Pueden ser de cualquier índole, familiares. Pueden ser personales, si pueden ser viaje, profesionales, pueden ser económico, no sé, financiero. Sí, de repente es como yo le digo a la gente, ¿por qué no te gustaría tener más dinero? ¿No? Y claro, la gente me dice, no, pues sí, a mí me gustaría, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer para tener más dinero, no? Dice, no, pues es que con el trabajo que tengo, pues no me está alcanzando, ¿no? Bueno, ¿y qué puedes hacer para tener más dinero? Y es donde la gente empieza como que a trabajarle sus neuronas, ¿no? Y es donde yo te digo que yo no le estoy dando la solución, solamente estoy haciendo que esa persona se ponga en conciencia de que tiene un mundo de posibilidades, pero a lo mejor sus miedos no le permite ver más allá. Claro. Sí, por medio de la mayéutica de Sócrates,
que es lo que decía Sócrates, ¿no? Que hacía parir el conocimiento de sus discípulos, ¿no? Exactamente. Si los alumnos llegaban a Sócrates y le decían, bueno, ¿cómo resuelvo esta maestro, situación? tengo un problema, ¿cómo esto? Él le respondía con una pregunta. Entonces hacía parir el conocimiento de ellos mismos, y es así lo que hace el coaching con las personas, o sea, la información, el conocimiento de cómo hacerlo, y ya está, ya lo tenemos. Así es. Solo es que nos abramos a eso y estemos en conciencia qué tenemos, qué podemos hacer, qué necesitamos hacer, ¿no? Porque hace ratito comentamos una parte muy importante, que la comentaste, que era la parte emocional, ¿no? Y yo siento que la parte emocional es súper importante, porque podemos estar con la mejor actitud del mundo en trabajar, en seguir adelante, pero si, como tú lo dices, yo traigo ahí traumas de la infancia, familiares, que no tienen que ver con la edad, Raúl. No, claro. Yo me he encontrado con gentes ya de 70 años, o sea, grandes, por así decirlos, y que realmente siguen esas heridas emocionales, y que si no las sanas, te siguen, te van deteniendo en el camino. Sí, por supuesto. Obviamente te detienen porque es algo que no has podido cerrar, y por obvias razones pues no te van a permitir avanzar, ¿no? Entonces, en la psicología creo que se le conoce como cerrar ciclos, ¿no? Empezar a cerrar ciclos. Así es. Y entonces aquí también es importante decirle a las personas, bueno, el pasado es algo que ya pasó y el futuro es algo que no conoces. Entonces, ¿por qué no partimos de empezar el aquí y el ahora, no? Empezar a manejar esto que se llama gestano, el aquí y el ahora. Y creo que también creo que varias corrientes alimentan el coaching, ¿no? PNL, inteligencia emocional, gestal, que son importantes que también las mencionemos, porque creo que todas las ciencias se van alimentando unas de otras, ¿no? Y van surgiendo cosas nuevas. Entonces, cuando yo comento acerca de vamos a enfocarnos a partir de ahora qué vas a hacer, yo no te voy a hablar de tu pasado, porque a lo mejor tienes algo que ya cerraste, y yo no quiero volver a abrir eso porque te puede lastimar y en el momento te puedo generar otro paradigma o otra creencia. Yo prefiero mejor a partir de ahora empezarte a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes en este momento? Si vas a continuar, ¿qué posibilidades tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? Siempre es buscarle a que la persona se dé cuenta que está la solución en él o en ella. Raúl, ¿qué te parece si esta parte emocional la platicamos en el segundo bloque? Ok, perfecto, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora nosotros volvemos, no se vayan, esto es Mundo Holístico. Regresamos.
viniste a mí como poesía en la canción. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Mundo Holístico. El tema de hoy estamos hablando acerca del coaching ontológico. Y bueno, lo que estuvimos platicando en el primer segmento con Raúl Castaneira. Y tomando un poquito ese tema de lo que platicábamos en el segmento anterior, Raúl, las emociones, ¿no? Para poder avanzar en cualquier meta personal, profesional, familiar, en la que quieras. Comentabas que era también muy importante el sanar las emociones, ¿no? Claro, es importante. Estoy convencido que no podemos tener control sobre lo exterior, ¿no? Simplemente sobre lo interior, ¿no? Que esto yo lo relaciono en 3 puntos, que son pensamientos, sentimientos y emociones. Lo exterior es algo que no. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, me gustaría que mi pareja cambiara, ¿no? Me gustaría que fuera otra persona, ¿no? Ya no me agrada lo que está haciendo. Yo digo, y bueno, ¿y tienes la capacidad para poder cambiar? Y muchos se han dado cuenta que no. Lo intentan, le dan sugerencias, le pueden decir, oye, ¿por qué no cambias esta actitud? Esto no me está gustando, pero creo que entre más tratas de cambiar a una persona, más se resiste a ese cambio. Entonces, yo creo que el cambio, cuando hablamos de las emociones, es empezar a no darle el control de mis emociones a esa persona. Como decir, yo no me voy a enganchar de ti. Tú ya sabes lo que a mí me molesta. Tú ya sabes que, por ejemplo, me molesta mucho que dejes la pasta de dientes destapada. La pasta de dientes destapada, ¿no? Entonces, yo ya te lo comenté. Veo que lo sigues haciendo, ¿no? Depende de mí si yo en ese momento manejo mis emociones. Porque yo ya te lo comenté. A lo mejor es parte de tu educación, de algo que tú traes desde muy pequeña y no lo quieres cambiar. Entonces yo me puedo desgastar emocionalmente diciéndote, oye, cierra la pasta, ya te dije que me molesta, ya te dije que eso no me agrada, eso no está bien, se seca la pasta, y me puedo estar desgastando y no voy a conseguir nada, ¿no? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer, manejando las emociones, es decir, ok, perfecto, yo ya lo comenté, no me cuesta nada, mejor yo y cerrarla, ¿no? Oye. Y me evito de engancharme de eso. Pues mira, Raúl, la verdad es que suena muy ideal, suena muy bonito, ¿no? Pero en el momento de la emoción, que tú estás enojado, en el momento en el que a lo mejor estás en el trabajo y también tienes algún inconveniente con algún compañero, o sea, finalmente la emoción está ahí, ¿no? Claro. Es algo que no puedes negar, ¿no? Pero yo la puedo controlar. Entonces, ¿cómo qué puedo hacer para controlarla? En ese momento identificar que ¿cómo se llama? Que es algo que puede prevalecer así. Yo puedo hablar con mi padre y decir, esto me molesta. Y te vuelvo a repetir, yo sé que no tengo control sobre ella. Tengo control sobre mis emociones. Entonces, si yo veo que sigue pasando lo mismo, me va a costar trabajo al principio, ¿no? Entonces, mejor recurro a decir, bueno, yo la tapo, ¿no? A final de cuentas yo lo voy a tapar porque el beneficio va a ser para mí. Yo no me voy a estar desgastando, ya lo comenté, y ya no me voy a estar desgastando. A lo mejor ella ni siquiera se dio cuenta que la volvió a dejar abierta, ¿no? Pero yo soy el que estoy muy al pendiente de eso, porque a veces estamos muy al pendiente de lo que hace el otro, de lo que hace la otra persona. Entonces, aquí es yo primero manejar mis emociones. Estoy de acuerdo en algo. Nunca se nos enseñó a manejar emociones. ¿Estás de acuerdo? Así. Sí, completamente. Creo que las hemos ido aprendiendo a manejar a través de experiencias de la vida y a veces experiencias muy duras. Yo creo, fíjate Raúl, que yo creo que tu hijo, tu espejo, yo creo que aprendemos con base a lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, si tienes una mamá que es gritona, claro. tú aprendes a gritar. Sí. ¿No? Si tienes a un papá que a lo mejor pues es como muy relajado, ¿no? Pasivo, pues aprendes que igual también así. Sí. Yo creo que es parte de esa programación que habíamos platicado en el segmento anterior acerca del chip, ¿no? Sí, como vas creciendo, parte de la educación, que es no nada más
como se dice, la educación se mama. Ujú. Lo que tú ves, lo que tú como vas creciendo, Sí. es lo que es tu, pues finalmente es tu contexto, ¿no? Y es lo que tú crees que es así, porque así aprendiste a hacerlo y así lo hiciste. Sí, Resulta exacto. que cuando creces te enfrentas al mundo y resulta que muchas cosas pues no son así, Exactamente. ¿no? Y es algo que vemos en el coaching. Fíjate, ahorita voy a retomar todo lo de coaching. En coaching se maneja mucho esto, que a nosotros nos dieron unos lentes con los cuales observamos el mundo. Esos lentes yo no los compré, esos lentes yo no los obtuve en una tienda. Esos lentes con los cuales observamos el mundo es la forma que nos educaron, ¿no? Y la forma que papá y mamá veían el mundo en ese momento y me Así dijeron, es. así es la vida. Así es. Entonces, creo que muchas de las conductas o actitudes que tenemos fue basadas en la educación de nuestros padres, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo el mundo de esta manera y como tú decías, si fue mi mamá era una mamá dramática que para cualquier circunstancia hacía drama, es algo de los lentes con los cuales voy a observar Percibir mi y voy a mundo. percibir el mundo. Entonces, para cualquier circunstancia voy a hacer un drama. Así es. Y si tuve a lo mejor un papá relajado, que ante el problema que tuviéramos, él siempre estaba relajado, entonces también puedo ser un hombre que cuando lleguen circunstancias difíciles, yo también diga, tranquilo, No pasa nada. no pasa nada. El problema está en que en qué momento sí nos funciona, en qué momento no. En coaching te manejamos mucho esto, ¿no? Y creo que tú lo has escuchado decir, bueno, lo que ya no te funciona, ¿no? Ya no lo sigas aplicando. Hay gente que sigue haciéndolo una cosa y otra, o así sigue haciendo lo mismo de lo mismo, esperando que los resultados sean diferentes. Si tú sigues haciendo lo Así es. mismo, los resultados no van a No cambiar. van a cambiar. Y bueno, y ahí en esta parte del manejo de emociones y todo esto, viene otro tema, ¿no? Ajá. Lo que dices ahorita, ¿no? ¿Cómo quieres obtener diferentes cosas haciendo las mismas cosas? Si quieres diferentes resultados, cambia Claro. de hacer cosas. Cambia de hacer las cosas, hazlas diferentes, pero Sí. ¿cómo hacerlas? Sino también aquí viene ahí implica otra cosa, hábitos. Romperlo. Es ¿no? que empezamos... Nos habituamos a actuar de determinada forma, Ajá. ¿no? Y finalmente son hábitos. Claro, sí. Hábitos de estar son- enojado, hábitos de no trabajar, hábitos de no hacer, hábitos de sí hacer. O sea, finalmente como estamos constituidos, es a base de hábitos. ¿Qué son los hábitos? Claro. La continua repetición Ujú. de De hábitos, yo cuando ahorita que me decías esto de los hábitos, yo le decía a la gente, es difícil romper un hábito, ¿estás de acuerdo? Es muy difícil romper un hábito, y más que cuando viene ya desde casa es muy difícil romperlo. Así es. Pero cuando ya estamos conscientes, porque a partir de los 18 yo creo que tenemos una plena conciencia de lo que hacemos, es empezar a romper con esos hábitos, ¿no? Empezar con los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, he conocido personas que antes de irse a dormir ven las noticias, ¿no? Es como un hábito, ¿no? O antes de dormir leen un libro. Leen un libro, ¿no? Pero a lo mejor leerte un libro pues es algo padrísimo. Pero a lo mejor ver noticias, porque hay gente que ve noticias en la noche, avienta el maratón de las noticias de la noche y todavía se levanta a las 6 de la mañana y lo primero que hace, vaya, enciende el televisor y ve nuevamente las noticias, que son las noticias de la noche son las de la mañana. Ajá. Entonces como que ya se le generó un mal hábito, ¿no? De decir, bueno, hay gente que sale ya de su casa hasta con cierto miedo, ¿no? Porque solamente, bueno, yo he escuchado las noticias que te hablan de los secuestros, de los robos. Entonces, una persona que todos los días sale a trabajar a las 6 de la mañana y que a lo mejor está parada en el camión, en la estación del camión esperándolo, y alguien se acerca y le dice, oye, ¿me das tu hora? Yo te aseguro que ya salió con un programa, ya está completamente espantada esa persona. Uh-huh. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mis resultados sean diferentes, para hacer algo diferente? Es rompiendo pequeños hábitos. Digo, ok, a lo mejor hoy no veo noticias, como tú dices, mejor me leo un libro. Mañana a lo mejor no leo un libro ni veo noticias y a lo mejor escucho un buen disco. Uh-huh. Entonces, darle esa variante a la vida y empezamos a romper con ciertos hábitos que no me están funcionando. Uh-huh. Tengo que detectar qué hábitos tengo muy arraigados, que no me funcionan, y implementar nuevos hábitos que pueden ser positivos, que me pueden ayudar. Por ejemplo, esto de leer un libro a mí se me hace formidable. Yo no lo hago, de verdad yo no lo hago, pero he escuchado gente que antes de irse a dormir se lee un libro, o a lo mejor algunas páginas,
Y eso es interesante, ¿no? Entonces, creo que empezar a romper con pequeños hábitos, o empezar a romper con hábitos, pero no de manera drástica, poco a poco, o gradualmente, ¿no? Ok. Oye, Raúl, y bueno, en esta parte del coaching yo recuerdo también que es como aparte de tener conciencia de lo que tienes que trabajar, tú como persona, a lo que quieres llegar, también como tener muy, muy en conciencia el tiempo, ¿no? Claro. O sea, porque yo puedo decir, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, o voy a bajar de peso, mi meta va a ser bajar de peso, ¿no? Y a lo mejor vamos a empezar a generar pequeños hábitos de, a lo mejor, esforzarse, levantarme un día temprano, el otro día, o sea, todos los días, ¿no? Para que entonces en determinado tiempo pueda cubrir con mi meta. En coaching se recomienda mucho que empecemos a manejar una agenda. Una agenda, que esa agenda te puede ayudar mucho a priorizar tus actividades, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor no tenías la prioridad de ir a hacer ejercicio y tienes ahora una agenda, ve qué son las cosas más importantes que no pueden pasar de un día para otro, y sobre eso empiezas a hacer a lo mejor empiezas a anotar ahí qué horarios te quedan disponibles a lo mejor para hacer un poco de ejercicio, ¿no? Pero sí se recomienda mucho en coaching, y yo le recomiendo mucho a la gente que utilice una agenda. Esa agenda va a ser tu guía, va a ser lo que te va a ayudar muchísimo también a generar nuevos hábitos, ¿no? Positivos, digo, hablando de todo esto positivo. Pero sí la agenda te puede ayudar muchísimo. Sí, claro, y tiene mucho, bueno, eso de manejar una agenda es como plasmar en escrito lo que tienes que hacer. Ah, claro. Lo que hay que hacer. Sí, sí. ¿No? Entonces, si vas llevando una agenda, vas teniendo en conciencia qué es lo que hay que hacer a lo mejor el día de mañana o el día de hoy, y te permite también revisar si realmente lo hiciste o no, ¿no? Claro, ¿no? Y además es donde, ¿cómo se llama? Te vuelvo a repetir, usas conciencia, decir, bueno, ok, ¿por qué dejo las cosas para mañana, no? Que es algo que en coaching de repente decimos, ¿qué fue más importante para ti? Si esto ya lo tenías plasmado, si esto era tu prioridad, ¿por qué lo dejaste atrás, no? Y entonces viene un desorden completamente, ¿no? En la persona, porque va dejando muchas cosas atrasadas, y cuando menos se da cuenta, ya tiene la bola de nieve de un desorden de actividades y de cosas. Entonces, una agenda te puede ayudar eso, primero a ordenarte, dos, a empezar a cumplir con los objetivos que tienes, que yo decía, pequeños objetivos. Si hoy decidiste a lo mejor ir al supermercado, que hablando de las mamás, ¿no? Que hoy dijeron, no, mañana voy al supermercado, y por una y por otra razón no pudieron, entonces lo pueden ir posponiendo, ¿no? Al grado de que cuando se den cuenta, no tienen despensa para la comida del jueves, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque desde el lunes estaba predestinado a ir al supermercado, pero por una por otra razón ya no fuiste, y el jueves resulta que ya no tienes nada, entonces te metes en un conflicto. Entonces, si no lo hiciste el lunes, ponlo como prioridad para el martes. Y cúmplelo. O sea, que si yo me voy fijando, bueno, eso lo vas trabajando en coaching. Tú que das, por ejemplo, sesiones de coaching también empresariales, porque esto no nada más se lleva a la vida personal. De hecho, esto me comentabas que el coaching empezó más en la parte empresarial, ¿no? Para manejar a nivel gerencial. Yo tengo conocimiento que fue más a nivel gerencial. Y poco a poco, bueno, se fue aterrizando ya en la parte personal, en la parte de familia, en la parte de hijos, en la parte de pareja. Digo, creo que el coaching puede tocar muchas áreas, ¿no? Pero al inicio fue como parte gerencial, como decir, ok, definir metas a nivel gerencial, ¿no? Entonces, al gerente le decían, bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la meta para este año, no? Y entonces te daban metas que a veces estaban disparadas. Entonces el coaching ayudó al gerente a definir metas, pero también utilizar todo el potencial de su gente, ¿no? Él sabía que la gente había potencial, y era solamente de utilizar el coaching, ¿no? Es cómo, cuándo, y darse cuenta que podía obtener mucho más resultados utilizando la pregunta inductiva que siendo un gerente diciéndole a las personas, quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro. Que ser un líder autoritario, ¿no? Exactamente. Sino que más bien
confiando más en la capacidad de ellos. Ajá. Y también coachándolos. Y delegándolos, y delegando funciones, ¿no? ¿no? Exactamente. Creo que también esa parte del coaching es mucho más funcional, ¿no? Porque lleva a la conciencia al individuo. Y bueno, esta cuestión de al tiempo y de trabajarlo, Raúl, a mí me gustaría que a lo mejor nos pudieras invitarnos a alguna de tus pláticas, conferencias próximamente que tengas, que nos des tu correo electrónico, por ahí no sé si lo tenemos anotado o lo tenemos ahí. Y pues bueno, que podría algún... Yo, realmente mi trabajo me enfoco mucho en escuelas. Ajá. Estoy trabajando ahorita mucho en escuelas, a veces me invita mucho para escuela para padres, ¿no? Donde yo como padre también estoy preocupado por esa parte. A veces comparto en algunas conferencias lo de coaching, ¿no? El trabajo que hago. Porque me he dado cuenta que a lo mejor si yo doy un taller de inteligencia emocional, por ejemplo, cómo poner límites a mis hijos con inteligencia emocional, surgen muchas dudas para el papá y es donde yo tomo la oportunidad de poder empezar a trabajar con los papás, de decir, bueno, ¿y cómo te sientes? Porque creo que muchos de los problemas que traen los hijos es porque los papás tienen problemas, así el problema es... Definitivamente, lo que te decía hace ratito, ¿no? Tu hijo, tu espejo. Exactamente, entonces es cuando yo empiezo a hablar con los padres y decirle, bueno, a veces me piden sesiones, yo les digo, sesiones para quien la quieren, y lo primero que dicen, no, pues para mi hijo, ¿no? Ajá. Digo, no, es que con el que tengo que trabajar primero es contigo, o con el papá. Con el papá o con la mamá, ¿no? Porque me voy dando cuenta de cómo están siendo educados los hijos, y por lo tanto los resultados que ellos quieren no se están dando porque no quieren romper con muchos paradigmas, con muchas ideas que tienen los padres. Entonces y sobre todo, Raúl, que estamos siempre en constante cambio, ¿no? Claro. Nunca hay que dejar de actualizarnos y de estar como muy al tanto de todo esta fuente de información que cada vez es más creciente, ¿no? El manejo de las redes sociales, claro. Pues la tecnología, celulares que ya van a salir como prácticamente transparentes, ¿no? Exacto. Y que finalmente mucho este cambio de generaciones, ¿no? Que el papá no entienda al hijo porque es otra generación, claro. ¿no? Que ahora el hijo pues tiene pues un chip diferente, ¿no? Claro. Es un chip de computadoras, celulares, videojuegos. Sí, y eso de salir a jugar bote pateado, pues... sí, ya quedó obsoleto. Es obsoleto, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, al constante cambio y la importancia de nosotros como personas seguirnos reinventándonos. No importa la edad, no importa el sexo, no importa realmente, es que el cambio es una constante. Claro. Siempre va a haber una constante, ¿no? Exactamente. Y el coaching nos ayuda a enfrentar ese cambio, ¿no? De una mejor manera. Claro, y bueno, si hablamos de padres de familia que realmente pudieran apoyarse de esta gran herramienta poderosa, ¿no? Que es el coaching, yo creo que ayudaría mucho a sus hijos. Ayudaría mucho a sus hijos porque sí, indudablemente. Siempre estarían en esa constancia de ir creciendo, ¿no? De una transformación. De principalmente que los chicos de ahora, ¿no? Como tú decías, ya utilizan la tecnología como ya es parte de su vida. A lo mejor muchos de nosotros a veces hasta para entrar a Face nos cuesta trabajo, ellos ya te lo manejan. No, a mí no, Raúl. ¿No? Ok. Bueno, a mí sí, pero a veces, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años, él me ayuda mucho, ¿no? De repente le digo, oye, ¿es este icono para qué es? ¿No? Y de repente me dice, es que puedes hacer esto. Él me va guiando, pero... A veces cuando yo utilizo el coaching para los padres es que le digo, papá, ya no te está funcionando la educación que tú traías tan tradicionalista, ¿no? Ya no te está funcionando, ya no te funciona ser el padre autoritario, ¿no? Digo, no quiere decir que no seas un padre con autoridad, pero un padre autoritario que no, digas es algo diferente y entonces el coaching le permite al papá tener autoridad sin caer en la parte de ser autoritario, ¿no? Porque el papá solamente va a preguntar, por ejemplo, si un chico no hace la tarea o no tomó los apuntes de la tarea, oye, hijo, ¿y qué fue más importante para no haber copiado eso? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué vas a hacer
para poder llevar la tarea al día siguiente, ¿no? Y en ese momento el chico empieza a trabajar su mente, pero muchos responden, tú dime, no, es que yo sé que tú sabes la respuesta, y está actuando el coaching al 100%, ¿no? Porque el chico automáticamente tiene opciones. El problema es que está acostumbrado a que los padres le digan lo que tiene que hacer, una y otra vez, entonces se vuelve como codependientes, ¿no? O de alguna forma resolverle, ¿no? Siempre le estamos resolviendo a los hijos, ¿no? Entonces a veces hacemos hijos irresponsables. Entonces el coaching permite que haya responsabilidad, que los chicos tengan buenos hábitos, que aparte cumplan con su palabra, que es algo muy importante en coaching. Si ellos dicen, esto se va a hacer tal fecha y tal día, cumplan con eso. Y aparte ser disciplinados, ¿no? Así el coaching también permite... ¿Algún material, discos o algo que pudieran así como ayudar a los padres o a las personas en general en sus vidas, que puedan disponer de él, algún libro que recomiendes, algo? Bueno, yo recomiendo... Vi que traías unos discos, no sé dónde los dejamos. Sí, por ahí estaban. Pero bueno, yo les puedo mencionar algunos. Yo de repente en las conferencias llevo algunos discos de coaching. Ajá. Y que recomiendo, por ejemplo, Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, ¿no? De Stephen Covey. Okay. Hay otro sí, que es como los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Exactamente. De ahí un libro, un bestseller. Sí, y para el coaching es como el de cabecera, ¿no? Entonces, para los gerentes recomiendo Los 7 hábitos de los gerentes altamente efectivos o de la gente altamente efectiva. Ajá. Y el otro que también recomiendo mucho que son Los 4 acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, que también es de cabecera para entender cómo sí fuimos educados de una manera muy tradicionalista, como que nos domesticaron y por ejemplo trae 4 puntos importantes y creo que les puede ayudar muchísimo, ¿no? Y sin fin de, por ejemplo, inteligencia emocional, Daniel Goleman, por ejemplo, utilizar a manejar hasta ejercicios de gimnasia cerebral para los chicos, para los niños. También hay libros de gimnasia cerebral, los de temperamentos, porque en alguna conferencia que doy hablo acerca de los temperamentos, ¿no? De los niños coléricos, flemáticos, y entendamos, ¿no? Que, por ejemplo, hay niños que son más emocionales y otros son más racionales, ¿no? Como los adultos, ¿no? Claro, yo creo que esa parte, fíjate, hace ratito lo comentabas, en el manejo de la inteligencia emocional, también tiene que ver mucho con saber identificar con qué persona estamos hablando, ¿no? Claro. Por ejemplo, saber si mi jefe, si mi amiga, si mi hijo o lo que sea, es una persona kinestésica, ¿no? Puede si ser, es una persona visual, puede ser más auditiva. O puede ser más auditiva. Exactamente. ¿No? Estas partes son de la PNL, si no me equivoco, de la programación neurolingüística. Sí, ¿no? Y justamente la programación neurolingüística trata de eso, ¿no? De decir, a ver, tengo que identificar a mi gente, ¿no? Claro, sí. Tengo que saber con quién estoy. Sí, ¿no? claro. Si yo ya sé que si él es una persona súper razonable, ¿no? Que es muy lógico y que todas las cosas son así porque son así, entonces la manera de comunicarme con ellos es, oye, ¿qué piensas? ¿No? Sí, claro. Ahí llegarle por la estructura. La estructura. Por la parte de la estructura, que es importante, por la parte más analítica, ¿no? La parte más racional, ¿no? Porque si ese tipo de personas hablamos de, oye, ¿cómo te sientes? No, pues, los desconfiguras. Sí, entonces, ahí más que nada, sí, es identificar, fíjate, cuando yo doy un tema de inteligencia emocional, hablo acerca de los hemisferios, ¿no? Que algunas personas nos manejamos más con el hemisferio izquierdo y otros con el hemisferio derecho. Y, por ejemplo, las personas de hemisferio izquierdo son estructurados, son analíticos, son calculadores, son fríos, a diferencia de los de hemisferio derecho, que son emocionales, son más sentimentales, creativos, son más prácticos, ¿no? Por ejemplo, les encantan los retos, ¿no? A los de hemisferio derecho. Y yo soy de esas. Pero son muy cálidos, ¿no? Por ejemplo, algo que se les da es el contacto físico, ¿no? El apapacho, el beso. Y por ejemplo, habrá papás que dicen, bueno, ¿por qué tengo un hijo que le gusta el contacto físico, ¿no? Le encanta que lo esté abrazando. Parlanchín, acá. Pero el otro no. Entonces, ahí es donde nos podemos empezar a meter en problemas, ¿no? Porque claro que obviamente los hijos son completamente diferentes, ¿no? Entonces,
es ir identificando esto es inteligencia emocional, ¿no? Es ir identificando a las personas y saber cómo llegarles, saber cómo acercarnos hacia esas personas y tener una mejor comunicación. A veces también es importante manejar la parte no verbal, ¿no? La parte de nuestra corporalidad, ¿no? Por ejemplo, chicos que a lo mejor con verlos en la forma que están sentados o estén parados, identificas, ¿no? Si es una persona más racional o es una persona más emocional. Su postura, ¿no? Su postura que tiene, ¿no? Entonces, creo que es importante, te digo, son varias áreas que podemos ir tocando, pero la inteligencia emocional se me hace algo que hace muchos años se manejó, ¿no? En las escuelas, híjole, hablar de inteligencia emocional era lo máximo. Ajá. Pasó esto como que pasó de moda, ya esto ya no me está funcionando. Hoy se habla de PNL, de bullying, ¿no? de PNL, y de repente salió coaching y ahora en las escuelas el famoso bullying pero realmente el bullying también surge por una educación que traen los padres, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay papás golpeadores en casa, pues van a generar hijos golpeadores, ¿no? Entonces, a veces yo le digo a las escuelas, primero vamos a trabajar con los papás, vamos a sensibilizar al papá, vamos a hacerlo consciente de esto, de que cambie sus actitudes. Por supuesto, porque yo lo dije hace ratito y lo vuelvo a comentar. Yo creo, finalmente, el bien o el mal de toda sociedad es el núcleo familiar, ¿no? Claro. O sea, todo viene de casa, todo, absolutamente todo. Entonces, o sea, ¿cómo se va a comportar el niño allá afuera, o en la escuela? ¿Cómo va a crecer y se va a desarrollar? Pues de acuerdo a lo que vivió, ¿no? Sí, claro, y bueno, algo que yo he estado observando últimamente, se está rompiendo una de las bases más importantes de la sociedad mexicana, que son las familias. Hablo de familias triangulares, ¿no? Que era papá, mamá, hijos. Ah, ok. Ahora veo que como que está de moda las familias disfuncionales, ¿no? La mamá soltera, ¿no? Que dice yo no dependo de un hombre, y digo, perfecto, ¿no? Claro que es importante, ¿no? Que la mujer salga adelante, que la mujer sea tenaz, perseverante, que busque sus propios sueños. Pero creo que si ya tiene sus hijos, también es importante ver la parte paterna, ¿no? Digo, esto no quiere decir que, bueno, te consigas luego una pareja ahorita, ¿no? Sí, la parte familiar, ¿no? Lo que es el núcleo familiar, la estabilidad. La unidad, la unidad así que es importante. Entonces, esas son cosas como que están entrando de modas, pero están rompiendo muchos esquemas que no nos van a funcionar a un futuro, ¿no? Ya no van a funcionar. Hoy veo que los roles hasta están cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado en sesiones de coaching con amigos, ¿no? Bueno, que ya en ese momento cuando estamos en una sesión de coaching ya son amigos, que me dicen, pues es que la que está trabajando es mi esposa, ¿no? Y yo soy el que ahora me quedo en casa, ¿no? Sí. Y entonces como que ya está cambiando ese rol, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo te sientes? Porque ahí vuelve a entrar el coaching, ¿y cómo te sientes? Muy bien. Ya no, en parte, pero realmente no están bien. Porque realmente son los mandilones de la sociedad, ¿no? Y yo les digo, entras en una zona pero de confort, una zona cómoda, padrísima, pero sí es importante. Imagínate esto, por ejemplo, los que tenemos hijos varones, como ver a papá en casa haciendo el quehacer. No, yo no estoy denigrando que sea malo esto de hacer quehacer. Claro que los hombres debemos de apoyar a las amas de casa, a nuestras parejas, pero sí es importante también que los chicos de ahora también vean en papá que existe la perseverancia, la tenacidad, que no sea solamente, por ejemplo, el proveedor, ¿no? Que tenga que tener unidad. Y bueno, pues son cosas que te digo, en coaching te vas dando cuenta mucho. Inteligencia emocional te va dando muchos elementos. Por ejemplo, yo de inteligencia emocional te puedo decir, me ha ayudado mucho, como tú dices hace rato, tocando nuevamente el tema, identificar las personas. Claro. Saber cómo llegar, saber cómo acercarme a las personas. Yo soy muy racional y yo que digo, tú puedes ir a cursos, puedes ir a los diplomados, pero si realmente no los pones en práctica, van a quedar obsoletos. Aparte, Raúl, yo creo que eso es realmente lo rico de la vida, ¿no? Lo rico de la vida es no solamente, pues bueno, disfrutar a los amigos, la pareja, las fiestas, las comidas y todo eso, ¿no? También lo rico de la vida se trata de este proceso de aprendizaje, claro, ¿no? De crecimiento, de a lo mejor de tener situaciones difíciles, complicadas, aprender de ellas, sacarles el jugo
el mayor jugo posible, ¿no? Y pues bueno, justamente lo que vamos aplicando, lo que vamos conociendo, leer, informarse, crecer, como tú dices, obtener libros o cursos o conferencias de las cuales nos podamos apoyar muchísimo, que nos enriquezcan, y eso finalmente es como lo sabroso, ¿no? El ir viendo cómo a lo mejor vas desarrollándote como ser humano, claro, cómo vas creciendo paulatinamente. Digo, es interminable, no es que ya seamos perfectos, pero eso es lo rico y lo sabroso, que a lo mejor volteas atrás y ves, dices, bueno, pues a lo mejor hace algún tiempo yo pensaba así o era así y ahora veo cierta evolución, ¿no? claro. Entonces, a mí se me hace que eso es también parte de lo Es importante, como te decía, fundamental. es importante, por ejemplo, todo esto de los cursos, de los talleres, de que de vez en cuando tomes una sesión de coaching, que de repente te vayas Pues yo no creo que de vez en cuando, sino que yo creo que si alguna vez en tu vida Uh-huh. tomas una sesión completa, ¿a qué me refiero? Un programa completo de coaching. No Ok. estamos hablando lo que es que trabajamos Sí, a sí, 6 claro. meses, ¿no? A ver, aquí a 6 meses voy a estar coachando. Yo de verdad que cuando me he coachado he obtenido resultados en mi vida gigantescos. Sí, yo creo que ¿Por sí, qué? Porque tienes aparte estoy comprometida conmigo y estoy comprometida de que voy a ver al coach, voy a estar con el coach y estoy también presionada a obtener mis resultados, ¿no? No, y yo creo que tiene razón, sí, que no sea nada más una plática, una sesión solamente. Porque estoy convencido que mucha gente que no conoce el coaching y que ahora a lo mejor está entendiendo un poquito más de coaching, se le va a despertar el interés. Uh-huh. Y ya con una sesión que tenga o tome un curso de coaching, No. yo creo que de ahí va a partir a seguir en un crecimiento. Sí, por supuesto. Va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito de esto. Y a mí me pasó, ¿no? Yo cuando tomé mi primera sesión dije, esto me encanta, esto me gustó, me di cuenta de muchas cosas que había en mí y que ahora aún así sigo trabajando porque como tú dices, no somos perfectos. Y ni porque crean que hay coaches, acá son la perfección, no. Pero pues bueno, sí, entonces yo quiero invitarlos a que le escriban a Raúl, ¿no? Ahí tenemos su correo electrónico, por ahí también, no sé si están tus teléfonos, consultas de coaching, conferencias, información respecto a esto, pues con él lo pueden consultar. Y pues bueno, Raúl, agradecerte infinitamente tu presencia en este programa, gracias por iluminarnos. No, gracias. Y bueno, a esperemos ustedes. que no sea la última vez. No, claro que no. Yo encantado y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y pues muchísimas gracias a ustedes, auditorio de Mundo Holístico. Nos estamos viendo en la siguiente emisión, al menos conmigo la próxima semana. No recuerden que tenemos 2 emisiones, una es conmigo, Cintia Cancino, y otra con mi compañera, que la estará presentando en un par de días aproximadamente. Así que me despido, yo soy Cintia Cancino, fue un placer estar con ustedes. Un beso. Mostrándome